Buenas tardes, estamos en el Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental, dándole la bienvenida a Carlos Cornejo, magíster en arquitectura, amigo, colega, hemos estudiado junto a la carrera y ahora estamos en la faceta de docentes en nuestra alma mater. Hoy día vamos a conversar un poco sobre el tema de la sostenibilidad, que un poco algunos dicen es una moda, otros una postura seria y ética para enfrentar los problemas que se vienen de cambio climático, y algunos otros tienen indiferencia ante el tema, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad también hay una postura. ¿Tú cómo ves eso respecto de lo que es tu quehacer diario profesional y como profesor? Claro. Bueno, primero agradecerte la invitación, Alejandro. Es un placer para mí compartir con esto todo lo que significa las ideas que hay en relación a la sostenibilidad. Y también, bueno, dado que nos conocemos tantos años, hay todo digamos una cercanía justamente en estas ideas, ¿no? Ahora, yo encuentro que en realidad en nuestro país lo que ha ocurrido es algo, digamos, que nos ha llegado un poco con este sentido de los cambios de pensamiento a nivel mundial, pero que en realidad también, por otro lado, es algo que está incorporado como en el ADN, porque tenemos una variedad, digamos, de retos frente a ello, ¿no? O sea, si bien es cierto, la sostenibilidad hoy día está en los temas del Estado, está en el tema político, está en el ambiente, en el tema empresarial, también es un tema que ha estado incorporado en nuestra sabiduría ancestral. Entonces, por ende, la sostenibilidad debiera ser un tema muy cercano para nosotros y también un tema de donde tenemos para mucho que aprender, ¿no? Ciertamente, la parte esta de nuestros ancestros nos revela mucho esto, y no sé si concuerdas, pero el ciclo pasado, 2018-1, con el viaje que hicimos a Chinchero, nos reencontramos con un viejo amigo, Javier Bonifaz, que creo que impactó mucho a los chicos ese lenguaje que él usaba de primero respetar el pasado, de recoger toda esa sabiduría ancestral y proyectarla a un presente que podría marcar de todas maneras una modernidad muy interesante, porque los proyectos de él revelan eso, ¿no? Son modernos, no puede decir alguien que es copia del pasado. Yo creo que ese tipo de cosas son las que impactan bastante en el alumnado y que creo que impactarían más si él tuviera una difusión mayor en el hombre de a pie. Es decir, los proyectos de ese tipo deben mostrarse y no quedarse en el trabajo local que él hace, ¿no? Correcto. Bueno, tú has mencionado eso del siglo pasado, del viaje que hicimos a Chinchero, y podríamos observar en eso, por ejemplo, la experiencia misma de lo que significa justamente trabajar con la gente, con los materiales del lugar, implementar una serie de técnicas, que si bien es cierto, algunas de ellas tienen que ver con una tradición ancestral, pero hay otras que tienen que ver con tecnologías justamente contemporáneas, ¿no? Y esta mixtura hace pues que su obra sea tan contemporánea como cualquier otro edificio hecho, digamos, en la ciudad, a pesar que eran, digamos, en lugares bastante rurales, con bastante complejidad, ¿no? Como el último que vimos estaba en una pendiente tremenda y bueno, lo ha hecho de una manera interesante. Lamentablemente, como también menciona, no hay a veces los medios de comunicación como para poder evidenciar estas, digamos, este tipo, digamos, de logros en términos de esta arquitectura. Lamentablemente también, por otro lado, no tenemos a veces los niveles de comunicación también entre nosotros mismos. Claro. Entonces, esta es una bonita oportunidad que estamos ahora pudiendo conversar justamente sobre ello, ¿no? Claro, y yo también conversando con John, estos conversatorios que están saliendo en el canal, hacíamos ver que muchas veces la preocupación que él manifestaba era el alumno no conoce ni su propia ciudad, es decir, el valor que tiene la Lima antigua, la Lima colonial, donde hay un montón de cosas importantes desde el punto de vista de la construcción y arquitectura, no son a veces conocidos, o si los conocen por pasar la materia de historia o pasar la materia de restauración, pero no por un interés de aprender del pasado, que creo que es un poco lo que John quiso darnos siempre en estos ciclos que ha estado. Yo creo que eso es importante porque, te comento, hemos estado en el diplomado viajando a Huaraz y de regreso paramos en Ancón. Y puedes creer que habían arquitectos, egresados de arquitectura que no conocían Ancón, pero me refiero al Ancón
del siglo XIX de las casas de madera todavía existentes y habitadas y muy bien conservadas. Entonces, ¿eso no te parece que deberíamos ver la forma de motivar al chico a que de pronto sí tome un valor a lo pasado, como no lo está tomando, porque evidentemente es algo que más importa el quehacer del hoy a través del internet en el mundo que lo que fue el pasado, ¿no? Sí, yo creo que primero lo que nosotros hemos, digamos, tratado, creo que de muchas otras áreas, es básicamente documentar mucha de nuestra arquitectura de lo que está dentro de la ciudad en ciertos periodos. Nos es más difícil documentar aquella arquitectura, por ejemplo, no realizada por arquitectos, pero que tiene una serie, digamos, de, vamos a decir, inteligencias, ¿no?, que deberían ser extraídas. ¿Y qué ha pasado? Que cuando vemos en nuestra, digamos, literatura, nos quedamos con 2 o 3 libros. Entonces, ahí tenemos un gran espacio, por ejemplo, para que justamente empezar a incorporar. Y yo creo que una de esas justamente áreas de aprendizaje, de investigación, creo que se han hecho un poco dentro del laboratorio. O sea, ojalá que en unos años más tengamos libros de laboratorio, claro, justamente con esas experiencias y un poco revelando todos esos trabajos que se han hecho en campo. Creo que también el tema de lo que mencionas de Ancón, podríamos verlo también hacia el lado sur de Lima, ¿no? Entonces, o hacia la sierra cercana de Lima. Entonces, hay muchas experiencias de ella que podríamos documentarla. El siglo pasado, cuando estuvimos en el Cusco, hicimos un bonito trabajo en términos de justamente con los estudiantes empezar a recoger una serie de informaciones de las mediciones que tenían, ¿no? Que pues debiéramos lograr de que esas terminen siendo parte de documentos, ¿no? Para justamente aprender de ello. Claro, y bueno, ¿por qué crees entonces el hombre de a pie, ya no hablemos del estudiante de arquitectura o el arquitecto, cree que la forma correcta de trabajar es de pronto imitando una arquitectura foránea o, si estoy en provincia, una arquitectura que se hace en Lima? O sea, ¿por qué creo que estoy mejor haciendo una casa de ladrillo con aberturas grandes, en jauja, que de pronto haciendo una arquitectura también con materiales modernos, pero con unas otras características? ¿Por qué la imitación está muy ligada, crees tú, en los pobladores? Que el anhelo provinciano es copiar Lima y el anhelo limeño es copiar Norteamérica, Europa, ¿no? Algo sintetizando un poco el problema, ¿no? Porque es mucho más profundo. Sí. A ver, esto tiene que ver mucho con derivarlo específicamente en un tema como formal, ¿no? Y no verlo desde un punto de vista de contenido de la arquitectura. ¿En qué quiero decir esto? En que uno tiene que, en esta área, tener esta duplicidad. O sea, cómo a partir del reconocimiento del origen de nuestra arquitectura, que tiene que ver con este medio rural, con este reconocimiento de la naturaleza, no hablo solamente de entender el valor que tiene el sol o el viento o el agua o cualquier recurso natural, sino también reconocer otras cosas que tienen que ver con nuestra flora, nuestra fauna, nuestra geografía, ¿no es cierto? Y asimismo ser contemporáneo. Entonces, ese compromiso, creo que sí, pues si bien es cierto, estamos siempre más mirando hacia afuera que mirándonos a nosotros mismos, yo creo que hay un cambio en los últimos, por lo menos en las últimas décadas, y que hoy día, por ejemplo, a mí me llamó la atención que la premiación de la última Bienal, ¿no? Que ha venido más o menos haciendo estos cambios, y eso es un indicador que sí, pues nos estamos interesando sobre ese tipo de arquitectura, que están comprometidas con eso. Me llamó mucho la atención la obra de una arquitecta, Senfe, que hace una obra en Cañete y es premiada, por ejemplo. Entonces, ese tipo de obras con áreas que no van más de 100 metros cuadrados, eso nos refleja que algo está pasando. Creo que, si bien es cierto, el cambio de esta copia
todavía sigue, es mayor, pero también se está dando otro. Y quisiera pensar que va a ir en aumento. O sea, creo que eso va a suceder. Ojalá fuera así. Y mira, un poco para ilustrar a la gente que no conoce, esta universidad ya tiene una maestría en arquitectura de sostenibilidad, tiene un programa de especialización de bioclimática con eficiencia energética que se va a convertir en una segunda especialidad. O sea, tenemos una maestría, una segunda especialidad, y vamos a sacar un nuevo programa de diseño ambiental. Paralelo a eso tenemos los cursos mismos de ambiental. ¿Tú crees que verdaderamente la Universidad de Ricardo Palma se preocupa, a pesar de las limitaciones, por este tema? ¿Podríamos decir que nuestra universidad es una universidad líder en este tema? Pienso que es difícil, porque el líder implica que nos estamos comparando en relación a otras. Yo creo que la Ricardo Palma tiene muchos años transcurridos en esto. Creo que para poder dotarnos de ese liderazgo, todavía nos está faltando justamente implementar este tipo, digamos, de comunicación para poder establecer realmente, ¿no? Estamos documentando las cosas, estamos mostrando las cosas, porque los logros están. Entonces quisiera hablar en términos de esos logros, como tú bien dices. Mira cuántos años se lleva y mira lo que tenemos en términos de maestría, ahora como mencionas, segunda especialidad, podemos tener el diplomado que tú llevas a cabo, que tiene tantos años ya en términos de desarrollo, o sea, tenemos libros en términos de lo que último que nos dejó John, Claro. Mira la cantidad de experiencias que ha venido llevando a cabo, bueno, eso es una cosecha que hay que empezar a mostrarla y empezar a llevarla a cabo a otros foros, o sea, ya no nacionales me refiero, sino a otros foros, y que nos permita justamente además mostrarle al gobierno que esto es una manera también de enfrentar las grandes, digamos, desafíos que se tienen al frente, porque el cambio climático es un hecho. Sí. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Sí, y en ese sentido un poco el reconocimiento a Tito Pelle, ¿no? Que digamos, la crítica que le hicimos una vez Guillermo Gonzalo y yo conversando entre amigos era que lo que le faltó para concretar una idea mucho más sólida era esta documentación de todo este trabajo. Es decir, él no logró concretar esto y el reto de nosotros creo que es ya plasmarlo. Correcto. Y conversando un poco con las autoridades, sí están ya interesadas en promover esto, ¿no? Por lo tanto, te comento que pensamos hacer un documento de los 10 años del diplomado, en la que se va a explicar, aparte de qué era, cómo se hizo, quiénes participaron y las promociones que hubieron, se va a exponer el trabajo de los chicos. Excelente. Para mostrar un poco lo que ha pasado en estos 10 años, que ya es algo, ¿no? O sea, yo creo que con 10 años podemos tener una especie de reingeniería de lo que se ha hecho, potenciarlo, por eso pensamos hacer una segunda especialidad y quizá dejar un camino para otras oportunidades, como estamos viendo, una capacitación en diseño ambiental, que creo que ya abre un poco más el espectro, porque yo sí estoy creyendo, no sé si estoy equivocado, que debemos no salirnos solamente en el campo de la arquitectura, sino del diseño ambiental, en el sentido de que puedo tener ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, mecatrónicos, que quieran trabajar en estos tipos de conceptos para hacer un poco más holística la acción del arquitecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las que tú mencionaste, a Tito Pelle, fue, digamos, nuestro maestro, y yo me considero parte de ese legado, porque si bien es cierto, pues en ese momento no teníamos esa especialidad, o sea, no había, y uno se preguntaba si a mí me gustaría estudiar esto, ¿dónde lo podría hacer? Entonces era un poco más bien revisar los documentos, y de esos documentos, que eran fotocopias, de eso consumíamos para poder entender las cosas, y de dibujos que teníamos que descifrar. O eran copias en stencil. Eran copias del stencil, además, ¿no? que eran además copias de las copias de las copias, pero era de esa manera. Entonces hoy día que tenemos una capacidad mucho más versátil de poder recoger esas informaciones, y que ojalá pues todo este legado que tú me mencionas de esos 10 años, en donde también participó él, y de aparte de eso, en donde yo creo que el estudiante que hoy día se forma, que tiene otros retos, los retos tienen que ver con los cambios de la tecnología, que son muy rápidos. Estamos, digamos, en un proceso de adaptabilidad frente a una cantidad de cambios que todavía están en proceso. O sea,
creo que esa es una de las partes interesantes en lo que significa, digamos, este futuro, por llamarlo así, ¿no? Lógico. Y también dentro de eso poder recoger, lanzar el reto colegas para de pronto aunarnos, ¿no? Imagino yo a Miguel Guzmán, el arquitecto Miguel Guzmán, a Kio Pinasco, trabajando con la gente de ambiental para interpretar, explicar, sustentar por qué sí había un manejo ambiental de los ancestros en la costa, sierra, donde hay un montón de vestigios importantes, y esto documentarlo para que el chico no vaya solamente un día a Cusco a tomarse fotos para el recuerdo del turismo, sino que sepa que allí hay gente que supo vivir en condiciones hostiles, donde no había un Iraoka para comprar calefacción, o donde no había luz eléctrica y tenías que vivir en ese frío de una helada en mayo. Claro. Entonces yo creo que las oportunidades se están dando porque la universidad misma ya está apuntando a la investigación, o sea, a aunar esfuerzos, ¿no? Sí, yo creo, perdona que te interrumpa, pero tienes toda la razón. Ahí hay un tema que justamente ahora, de alguna manera, ¿sabes? En el taller, invitamos a Miguel justamente, y la mirada de un arquitecto que es conocido en el ambiente de la arqueología, también dentro de la antropología, y cómo esos elementos que parecen totalmente, digamos, de otras áreas, ¿no? Cómo concuerdan en un sistema que tiene que ver mucho mayor, ¿no? que es mucho mayor, que es justamente el tema medioambiental, que justamente tiene que ver con una visión mucho más holística, y pues ahora a eso me refería, ¿no? La tecnología te invita a estas capacidades de adaptabilidad, en donde en la mesa ya no solamente están hablando arquitectos, sino que están hablando una diferenciación de especialidades. Y ese nivel de discusión que hoy día se tiene, que nosotros no lo teníamos, o sea, no había ese, era, ¿no? Eminentemente arquitectónico. Eminentemente arquitectónico. Sí, pues efectivamente, nosotros creemos que ya estamos en una oportunidad, y el reto del país megadiverso, con una vulnerabilidad climática muy grande, creo que es momento de hacer este ajuste de tuercas, como estamos conversando hace un rato, para que la gente pueda, a través de esta documentación o estas expresiones a otro nivel, escucharla. Yo creo que si a la gente tú le enseñas, la gente va a demandar de los profesionales de la arquitectura, urbanismo, construcción, soluciones que sean más precisas para cada lugar. Pero si la gente no conoce y tiene como norte la idea de que una arquitectura puede ser copiada y llevada a cualquier lugar, culpa de ellos tampoco es, ¿no? O sea, es un poco nuestra realidad cultural y social, pues, ¿no? Así es, sí. Bueno, Daniel, como te repito, creo que los retos que hoy día se están enfrentando con todo el desarrollo que se puede dar de la ayuda tecnológica, pero por otro lado de este cambio de pensamiento, ¿no? Creo que también lo otro es que la labor que se ha venido desarrollando dentro de la universidad, especialmente en la Ricardo Palma, ha sido fundamental, ¿no? Uno toma conciencia cuando sale de Lima, pues. Porque tú, como sabes, Lima tiene unas condiciones climáticas que pues nos benefician, pero por otro lado nos genera un riesgo, ¿no? Cuando estamos justamente lo que tú mencionas, trabajando en Jauja o en Iquitos o en Puno. Y en el mismo Lima, porque hay edificios en que en Lima no funcionan. Además. O sea, y eso creo que, como repito, soy optimista que hoy día los estudiantes que se forman en nuestra universidad, en nuestra facultad, están tomando conciencia cada vez de una manera mucho más evidente, y que eso después se despliega justamente en la arquitectura, que van a ser cada vez más ejemplo, ¿no? de otras, para que también empiecen a considerar otros elementos dentro de la sostenibilidad, dentro del tema medioambiental, ¿no? Claro, la Universidad Ricardo Palma, la ventaja que puede tener respecto de otras que son más nuevas es el know-how que hay. Y eso, como dices, hay que documentarlo y sacarlo a luz y lucirlo con orgullo, ¿no? Así no hay que tenerle miedo al orgullo. No, por favor, no. Muy bien, Carlos, ha sido un gusto conversar esta primera parte de sostenibilidad. Esperamos que esta sea la primera de muchas charlas. Nada, gracias a ti, Jan.